Tenemos Hebreos 11. Vamos a leerlo del versículo 1 al 12. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo voy a leerlo completo y usted también vaya leyéndolo conmigo. Que esa palabra se vuelva poder en su vida. Hágala propia esa palabra. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, pues también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora de la noche. Reconocemos, Padre, que eres tú el que nos fortalece con esta palabra. Eres tú el que va a hablar a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Eres tú, Señor, el que conoce nuestras necesidades, Padre. Por eso te suplico, mi Dios, que encuentres buena tierra, Señor amado. Porque la palabra tiene ya, Señor amado, su respaldo. Tiene ya su poder, Señor, por el cual ha sido enviada y su propósito. Pero de nosotros depende, Padre, cuánto recibamos esta noche. Porque tú, mi Dios amado, la palabra la envías para todos, Señor. Y la tierra produce fruto, oh Dios bendito. Pero depende de la tierra, la producción, Señor amado. Yo te pido, Rey del cielo, que este día, oh Dios poderoso, esta palabra cause un efecto, Señor amado, grande en nuestras vidas. Para que juntos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo, podamos ver tu gloria, disfrutar de tus promesas, Señor. Y aún, Señor, más alcanzar la vida eterna, Señor, oh Dios bendito. Te damos gracias por el presente y también por aquel, Señor, que está en su casa. Pedimos que este mensaje llegue, Señor, a lo más profundo de su corazón. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que escuche nuestro corazón, no nuestros oídos, Padre. Para que todos lo retengamos, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por moverte en medio de tu pueblo. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. El tema de esta noche, mi hermano, es fe es lo que más se necesita hoy. ¿Me puede ayudar a leerlo? Fe es lo que más se necesita hoy. ¿Será cierto eso? ¿Será una afirmación que trae certeza a nuestras vidas? Claro que sí. Vivimos días difíciles, días malos. De hecho, pues,
el camino del creyente no es un camino fácil. Ustedes saben que la palabra establece que el camino del creyente es un camino angosto. Y nosotros cuando venimos a los pies de Cristo estamos conscientes y claros de que nos vamos a meter por ese camino y vamos a tener que dejar ciertas cosas que nos gustaba hacer en el pasado. Cosas que, por cierto, no le agradaban a Dios. Ya nosotros no podemos ir por el camino amplio, por el camino que es ancho, como la palabra de Dios dice, porque muchos van por él, pero van para perdición. Es un camino fácil, es un camino que no requiere de nada. Pero el camino que nosotros hemos buscado y hemos decidido tomar es el camino de la fe. Es el camino de la misericordia de Dios, el camino de la gracia de nuestro Rey. Y vamos a requerir, para llegar a nuestro destino final, vamos a requerir pasar por ciertas cosas, pruebas, dificultades, situaciones difíciles en la vida, no sé cómo usted, qué nombre le da a usted, pero vamos a requerir de una palabra tan poderosa para poder vencer. Y esa es la palabra que necesitamos ahora estudiar, la palabra fe. Aleluya. A nosotros la Biblia nos enseña que ganamos cuando decidimos creer, no hasta que nosotros hayamos alcanzado o hayamos conseguido lo que andábamos buscando. Si usted está rodeado de problemas, mi amado hermano, no gana cuando llega la solución a su vida. Usted gana cuando decide creerle a Dios que lo va a sacar de aquella dificultad. Cuando usted está enfermo, por ejemplo, usted triunfa ante la enfermedad no cuando recibe la sanidad, sino cuando usted decide creerle al Dios Todopoderoso que Él tiene el poder suficiente para sanarlo. Algunos creen que los creyentes no enferman. Algunos creen que los hijos de Dios no pasan situaciones difíciles. Tenemos ejemplos. Pablo tenía un aguijón en la carne y era un gran apóstol de Dios. Había un profeta que tenía la doble unción de Elías y dice que murió de una enfermedad. Tanta era la unción que tenía que tiraron un muerto y tocaron sus huesos y el muerto revivió. Pero él murió. Porque Dios conoce nuestra condición. Recuérdese que nuestro cuerpo va envejeciendo y va pasando ciertas vicisitudes en la vida que lo van debilitando. Pero ante esas dificultades que usted y yo afrontamos, que no perdamos el enfoque, que vamos hacia la ciudad eterna. ¿Cuántos van hacia la ciudad eterna? Aleluya. Si usted decide ir a la ciudad eterna, que no le importe este caparazón que ahora tiene, que le importe es lo que Dios va a hacer aquel día glorioso, allá en la presencia. Porque muchos, aunque tengan fortaleza física, aunque tengan abundancia de cualquier cosa, mi amado hermano, van a quedarse aquí en lo terreno, en lo terrenal. Y solamente eso hermoso que tienen va a servir para comida de gusanos. Pero nosotros, mi amado hermano, vamos a ese lugar donde el Señor nos ha prometido que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Así es que no se preocupe por lo que usted está viviendo hoy, porque eso es pasajero. Usted es extranjero y advenedizo de esta tierra. ¿Cuántos son extranjeros y advenedizos de esta tierra? Me va a decir, sí, porque yo soy de otro país y voy a regresar a mi patria. Yo no me refiero a eso, le estoy diciendo extranjero y advenedizo porque en realidad usted y yo no pertenecemos a la tierra ya. Se volvió loco el pastor ahora, van a decir. Pero loco por Cristo, porque es la promesa de nuestro Rey. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, hay muchas cosas difíciles en la vida que tenemos que vencer. Pero tú y yo somos más que vencedores. Porque nuestro Dios venció en la cruz del Calvario. Qué hermoso nuestro Rey, ¿verdad? Aleluya. Entonces, el tema era, si usted se recuerda, fe es lo que más se necesita hoy. ¿Para qué usted necesita fe? Necesita fe para morir. Pero para morir creyendo que alcanzaremos las promesas que están escritas aquí. Hay gente que no cree
que el cielo es real. Hay gente que no cree que el infierno existe. El hecho que no crean no significa que eso no sea real. Nosotros debemos de tener fe para alcanzar esas promesas. ¿Y sabe por qué le digo fe para morir? Porque nosotros, para poder alcanzar las promesas que la Biblia establece, tenemos que morir a lo terrenal, morir a nuestro pecado, morir al pecado, pero vivir para Cristo. Es una nueva identidad. Si todavía usted no ha entendido qué es buscar al Señor, que es vivir para Cristo, yo le digo, mi hermano necesita leer más la palabra, necesita orientarse más con la palabra. Porque usted ya no puede tener una doble vida. Si sus deseos todavía están allá atrás en las cosas que dejó, si todavía sigue anhelando el pasado o el estilo de vida que llevaba, yo le digo, todavía necesita arrepentirse de verdad. Porque la fe en nuestro Dios demanda obediencia. Cuando usted viene a Cristo, usted le dice, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y eso qué bonito se escucha. Se escucha bonito cuando le dicen que los ángeles, hay fiesta en el cielo y los ángeles se gozan porque a un pecador se ha arrepentido más. ¿Y qué dice el pueblo? Aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos ser obedientes al compromiso que estamos adquiriendo cuando venimos aquí a recibir, a decirle, Señor, perdóname. ¿Está dispuesto a obedecer usted la palabra de Dios? Un hombre dice la palabra que fue exaltado, y el Señor lo dice en diferentes pasajes, que todo aquel que lo ama a Él va a ser exaltado, y el que no lo va a tener en poco. Pero nosotros vemos hombres como, por ejemplo, Abraham. Vamos a hablar un poco de él hoy. ¿Por qué la Biblia lo consideraba a este hombre como hombre de fe? Porque el Señor lo considera a él ese gran hombre de fe. Y nosotros vemos los pasajes y nosotros quisiéramos que instantáneamente al leer el pasaje, esa fe que estos hombres tenían, se insertara en nuestro corazón. Porque algunos creen que así es la fe, que como que si fuera una varita mágica que el pastor tiene y que le toca ¡ping! Y usted ya dejó todo aquello. Nosotros simplemente somos voceros de lo que la palabra de Dios dice para que usted la asimile, para que usted la reciba, para que usted la viva, para que usted sea transformado a través de la obediencia con esa palabra. De lo contrario, no es la varita mágica que va a cambiar a la persona. Dios lo puede hacer porque lo hizo con el rey Saúl, pero la necesidad del momento lo requería. Fue transformado en un hombre nuevo. Y ese hombre fue transformado porque necesitaba ser embestido por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, mi amado hermano? Necesitaba ser embestido para ser rey de Israel, porque necesitaba gobernar a un pueblo que ustedes conocen, que el pueblo de Israel, a pesar de que buscó al Señor, era un pueblo rebelde. Pero eso solo fue Israel, nosotros no. En Génesis capítulo 12, en el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3, Abraham obedece a Dios. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con estas semejantes promesas y con estas semejantes bendiciones que Dios le promete a Abraham, cualquiera puede decir, yo lo dejaría. Pero nos damos cuenta de que este hombre tenía que romper con la comodidad en la que él se encontraba. Es muy probable que este Abraham tenía ya establecido su dominio, ya tenía terreno, ya tenía un modo vivendi allá de donde él era originario. Es como que usted tenga ya su casa aquí bien establecido y de repente el Señor le diga, te vas a ir allá a África, allá donde solamente te vas a encontrar con leones. Donde el agua es escasa, donde el sol es abundante.
Pero yo, ¿cómo voy a dejar esto? Y empieza uno a maquinar en su mente. Porque muchas veces, aunque no expresemos con la boca, con palabras, la situación que pasa alrededor, necesitamos concentrarnos, necesitamos ver que lo que la palabra de Dios siempre dice es necesaria vivirla. Necesitamos entenderlo, necesitamos vivirlo. Este hombre tuvo que obedecer. Este hombre tuvo que obedecer. Pregúntele a su hermano si usted está dispuesto a obedecer. Dígale. ¿A cuánta gente le gusta mandar? Y le dice, rápido. Hazme esto, pero rápido. O si no, le dice, le truenan los dedos y yo, fast. Pero el gran problema es que para saber mandar, dice un dicho, hay que saber obedecer. Porque mucha gente manda sin saber la carga que está poniendo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque demasiadas son las cargas que ponen y no las pueden llevar. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de aprender primero a obedecerle a Dios para que podamos de igual manera ejercer lo que Dios nos dice. Este hombre recibió esa palabra de parte de Dios y tuvo que irse. Tuvo que salir de su tierra. Pero cuando llegó a cierto lugar, dice que este hombre preparó un altar a Jehová. Vamos a verlo en el versículo 7, 12:7. Y apareció Jehová a Abraham. Fíjese, todavía allí no le había cambiado el nombre, porque él se lo cambia a Abraham, padre de multitudes. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Me imagino ya que ya estaba en el lugar donde él iba a llegar, para que le dijera, esta tierra. Y edificó allí, dice, un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces nosotros nos damos cuenta que la fe demanda siempre adoración a Dios. Nadie puede decir que tiene fe si no está conectado con Dios. Nadie puede tener fe si no es una fe que adora a Dios. Una fe que agradece a Dios por lo que está haciendo. Abraham ya había llegado, ya había pasado todos los obstáculos en el camino y estaba en el lugar donde Dios ya le había prometido que iba a ver a su descendencia crecer. Pero además de eso, imagínense, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13. En estos pasajes nosotros nos damos cuenta que la fe no se obtiene por lo que usted hace, sino que la fe se obtiene siempre a través de la obediencia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino de la justicia por la fe. Ahora yo pregunto, ¿usted tiene fe, mi amado hermano? Pero no solamente como concepto en su vida, no solamente que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según lo que dice Hebreos 11:1. Porque ese concepto bíblico, para aprendérselo ese pasaje, es un pasaje bastante fácil. Ahora aplíquelo usted a su vida, apliquémoslo nosotros a nuestra vida. ¿Usted tiene fe que la dificultad que usted está pasando, usted se proyecta ya como vencedor? ¿O está diciendo, no, si es que este problema que estoy viviendo, solo yo lo puedo llevar? Es un problema tan difícil que no veo la luz al final del túnel. Dios quiere hombres esforzados y valientes. Dios quiere mujeres esforzadas y valientes. Mujeres victoriosas, mujeres guerreras, mi amado hermano, que aún en la dificultad, aún en la prueba, en la lucha, en las circunstancias que estén pasando, estén viendo ya su victoria.
Pero si cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo pone a temblar, cualquier cosa lo pone débil. Desde el momento, mi amado hermano, el peor enemigo de la fe se llama temor. Por eso nosotros tenemos que reprender todas las veces que oramos el espíritu de temor de nuestras vidas. Fíjese cómo el enemigo ocupa esas artimañas. Véanlo ahora en la práctica. La gente tiene temor para venir a la iglesia porque es probable que en la iglesia haya un problema y nos contaminemos de cualquier enfermedad. Pero no le da temor para ir a la playa. No le da temor para ir a la pulga. No le da temor para ir a trabajar. Allá sí está 2 turnos quisiera. Allí sí no le da temor. Pero no le digan de venir a la iglesia que ahí sí viene con miedo. ¿Sabe por qué? Porque no queremos obedecer la palabra. Queremos obedecer lo que nos conviene. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? Tenemos que romper todos esos esquemas, mi amado hermano. Dios no se complace de que nosotros con nuestra boca proclamemos cosas que no cumplimos con nuestro corazón. Yo le decía al Señor, ahora si usted se dio cuenta y puso atención a mi oración, Señor, que no escuche tu pueblo, que no escuche con los oídos, sino que escuche con el corazón. Porque si esta palabra usted es capaz de meterla en su corazón, mi amado hermano, eso es lo que va a hablar su boca. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si usted imagínese que en vez de fortalecerse con el Señor, usted está pensando en el problema. Usted está solo viendo el problema. El problema le quita la visibilidad de Dios y usted ya no puede ver a Dios porque se enfocó en su problema. Ya no lo ve con los 2 ojos espirituales, sino que lo ve con uno. Y empieza a ver la vista borrosa de aquel objetivo maravilloso que nosotros tenemos que tener siempre, ver al invisible, a Jesucristo nuestro Rey. No hay otra manera, mi amado hermano. Este hombre fue justificado no por las obras que hacía, sino por la fe que él tenía, o la fe que él tuvo. Así que ahora usted estará pensando, hermano, pero pues Abraham murió antes de que Israel fuera formado. ¿Verdad que sí? Cualquiera que ha estudiado la Biblia se da cuenta de que Abraham no vio la promesa cumplida de ver esas multitudes de personas. Abraham sí dice que fue riquísimo, que tuvo muchas ovejas, muchos criados, pero hasta ahí. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? Hermanos, ayúdenme. Dígame cuáles son sus nombres, si es que existen los 2. Hermano amado, usted se da cuenta de que este hombre, tanto era la edad que tenía, que él le debe haber dicho, pues yo ya no voy a tener hijos. Vamos a ver lo que dice Hebreos. No hay que dudar, hermano, cuántos hijos tuvo Abraham. Tambaleamos muchas veces y nosotros tenemos que saber si tuvo 2, si tuvo 1 o cuántos tuvo. Hebreos 11, el versículo 13 en adelante. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire cómo dice que lo vio Abraham. Lo vio de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para regresar o para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Imagínense, mi amado hermano, Dios cumplió su promesa a Abraham, a pesar de que Abraham nunca vio su descendencia.
Sí vio a su hijo, pero el Señor le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como las arenas del mar. Semejante fe para que este hombre creyera, un hombre ya bastante anciano, no dudó jamás en la promesa que Dios le hizo. Y nosotros, mis amados hermanos, estos ejemplos están para que nosotros fortalezcamos nuestra fe hoy. Muchas veces nosotros somos más fuertes que los ejemplos que pone aquí, me refiero físicamente. Pero no alcanzamos a desarrollar esa fe porque simplemente vivimos como creyentes que no accionamos, no obedecemos. Solamente esperamos que sucedan las cosas, pero no queremos hacer nada. Necesitamos movernos, necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos caminar, avanzar hacia la meta todo el tiempo. Aleluya. Abraham lo dejó todo sin haber recibido lo prometido, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Usted ya sabe eso. Nosotros, algunos de nosotros tuvimos que dejarlo todo, pero por otras circunstancias. No es que haya sido por fe. Dejamos las cosas atrás, pero porque ya no había otra opción. Buscábamos la tierra donde fluye leche y dólares. Y le pedimos a Dios, guárdanos en el camino, aparta todo obstáculo del camino. Y cuando estábamos aquí se nos olvidaron que le dijimos al Señor que íbamos a servirle, que íbamos a buscarlo y que íbamos a adorarle. En el camino todo el mundo habla y se acuerda de Dios. Si ese camino explicara todas las oraciones que se han hecho, yo le garantizo, está lleno de oraciones por todas partes. Si ese camino fuera como el muro de los lamentos, yo le garantizo que en cada esquina encontrar un papelito metido. Pero la gente ya no quiere obedecer. Va por ese camino difícil, pero cuando ya recibió lo que Dios le iba o lo que él andaba buscando, se olvidó de Dios. Le dio la espalda a Dios. Según la gente piensa que Dios es un Dios de emergencia y Dios siempre va a responderme cuando yo lo necesito porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero debemos de tener una fe distinta a esa. Tenemos que caminar como buenos hijos de Dios. También se necesita fe para tener una descendencia para Dios. Fíjese, este hombre, aparte de que recibió lo que Dios le había prometido, su descendencia no fue para el mundo. ¿Para quién es nuestra descendencia? ¿Para el mundo? ¿Para que se vayan a perder nuestros hijos? Nuestra descendencia es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si usted ha pasado alguna circunstancia donde sus hijos quieren ser igual que los de allá afuera. Nuestros hijos quisieran quizás, me imagino yo, gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero yo he vivido en el mundo y me doy cuenta. Cuando ya tiene cierta edad, quiere vivir solo afuera. Ya no quiere recibir órdenes de los padres, ya no quiere colaborar con los padres. No le gusta hacer nada, no le gusta ayudar en la casa, solo quisiera andar en la calle. Pero nuestros hijos son diferentes, nuestros hijos tienen que entender que son para el Rey de Reyes. No para que le sirvan a Satanás. Nuestros hijos deben de servirle al Dios Todopoderoso. Recuérdese que usted se compromete aquí y le dice al Señor, yo este día entrego a mi hijo y lo entrego para que te sirva. Yo me comprometo delante de ti a enseñarle a orar. Vamos a hacer una prueba un día de esto y vamos a poner a orar a estos muchachos a ver cómo oran. Y aquí con el micrófono al frente. Les vamos a enseñar a orar, les vamos a enseñar a leer la palabra. Pero ¿sabe lo que le decimos? Vete, ponte a leer la palabra. ¿Y nosotros? Brillamos por la ausencia. Entonces, mi amado hermano, necesitamos ser como este hombre. Este hombre tuvo que vencer muchas cosas.
Él, la descendencia que tuvo que vencer todos los obstáculos. Y el principal obstáculo que este hombre venció fue el de la edad. Porque cualquiera de nosotros que está fuerte, así como está de fuerte hoy, porque ninguno ha pasado ni a la mitad de la edad que este hombre tenía. Este hombre ya tenía casi 100 años. Diga gracias siquiera porque le estoy poniendo de 50. Imagínense, este hombre, el primer obstáculo que venció fue la edad. Y mire cómo dice la palabra allá en Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó, ayúdeme a leerlo. Oiga, él creyó en esperanza contra esperanza. Me imagino yo que cuando ya se veía su cuerpo, porque el cuerpo cambia, la piel cambia, las arrugas no salen por gusto. Por eso es que algunas personas andan buscando que les inyecten cosas en los ojos y en los labios y un montón de cosas. Porque según ellos con eso no va a pasar la edad. Pero yo le digo, este hombre tuvo que vivir y pelear contra esa circunstancia. Dios le había dado una promesa y él se aferró a esa promesa. Dios le había dado esa promesa y él la creyó para sí. Así que ninguna promesa es difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que usted esté pasando en este momento. Es probable, mire lo que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 19 en la primera frase? Y no. Y usted se debilita cuando no ve que las cosas suceden. Yo voy a ir este domingo a ver si me sale. Si oran por mí es porque el pastor está ungido. Si me toca, Señor, este es lo que yo te pongo como Gedeón. Si el pastor me pone la mano en la cabeza, entonces porque está ungido y por eso yo voy a sanar. Y si no pasa nada, se desmoraliza, se queda, se tira a la perdición. ¿Qué hace con su vida? Recuérdense que nosotros tenemos que luchar y ser de esos guerreros esforzados y valientes. Aquel hombre llamado Bartimeo, cuando oyó, dice que Jesús pasaba por ahí, ¿qué empezó a hacer? Se dio cuenta, Jesús camina por la calle. ¿Y qué empezó a hacer ese hombre? Empezó a accionar su fe. Él había oído ya de los milagros, aunque no lo había visto. Él sabía y había escuchado de que la gente se sanaba, que los enfermos eran liberados de demonios y de toda cosa. Y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino que el primer grito que dio Bartimeo debe haber sido no tan fuerte, pero cuando él esperaba y esperaba que Jesús llegara y no veía que Jesús se acercaba, me imagino yo que con más ímpetu, con más ganas gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted hace lo mismo cuando se siente en esa dificultad, que en vez de buscar al Señor muchas veces buscamos al vecino. Porque ¿cuántos conocemos a Dios como proveedor? ¿Cuántos conocemos a Dios como nuestra bandera? ¿Cuántos conocemos a Dios como nuestro sanador? Porque si en verdad nuestra fe fuera una fe, yo le digo, de esa fe verdadera, sólida, yo le garantizo de que no nos justificáramos nosotros. Y fíjense, hay veces lo hacemos así, mire, para justificarnos. Lo digo porque lo hemos cometido en algún momento. Señor, yo clamo porque yo sé que tú me puedes sanar de esta situación difícil. Dame 2 pastillas, por favor, y tráeme un poquito de agua. ¿Y sabe qué hacemos? Oramos primero para que cuando nos digan, ¿tiene fe? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Sí, yo tengo fe. Va a decir, como en algún momento,
Usted es libre de hacer, no me van a salir diciendo de que aquí estamos hablando herejías o doctrinas torcidas. Porque hay gente dice que el pastor se enoja porque no toma medicina. Tómensela, no se vayan a empastillar, tengan cuidado. Pero yo digo esto, mire, mi amado hermano, si todos nosotros tuviéramos esa fe poderosa que demanda la Biblia, como el granito de mostaza, yo le garantizo que nuestra condición fuera otra. Piense cómo vivía la gente de antes. ¿Usted cree que habían de esas pastillas ahí en la esquina de las Advil? ¿Cree que habían Advil allá en los tiempos de Cristo? ¿Qué cree que habían rayos X, hermano? Había rayos de sol. ¿Cree que habían ambulancias? ¿Cree que estaba el 911? ¡Ti, ti, ti! 911 la orden. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Usted cree que la gente tenía refrigeradora y que iba una vez a la semana a llenar la troca de cosas y llenar la refri y después, mire, en la semana esto me como, esto no me como, esto sí, esto no? La gente se comía lo que había. El pescado lo ponían salado, arriba del techo. Los vegetales los deshidrataban y sacaban polvo, lo molían. No habían molinos. Estaban dándole con la madera a moler, a deshacer esas semillas. Estaban los molinos por los animales, donde trillaban y hacían cosas. La gente de esa época por fuerzas tenía que ejercitar su fe. Pero la palabra de Dios dice, conforme la tecnología vaya aumentando, la fe se va a ir debilitando. Por eso es que la gente cree que solo los pobres tienen que seguir al Señor. Porque como ellos tienen todo a la mano. Y usted sabe que es un pensamiento equivocado. Nosotros seguimos a Cristo por su misericordia, porque Él nos amó primero y porque Él un día nos ofrece vida eterna y vamos para ese lugar hermoso. Pero este hombre, mis amados hermanos, tuvo que creer que aunque ya se miraba que solo arrastraba las chanclas, Dios dijo que me va a dar un hijo. Yo no sé cómo que se ponía a pensar quizás en su juventud. ¿Usted cree que al momento que recibió la información Sara, dice que se puso a reír? La costumbre de las mujeres ya se pasó, ya no hay menstruación. Porque ahí es donde está la ovulación. Pero ¿qué sucede? Dios una vez más muestra su poder. Dios una vez más muestra su misericordia. Dios una vez más cumple su palabra. Él dijo que iba a levantar una generación que le iba a dar en la cabeza a Satanás y para cumplir esa profecía. Y en Génesis 3:15, él tenía que crear una descendencia para él. Él tenía que sacar un pueblo de donde iba a salir el león de la tribu de Judá. Satanás dijo, estos viejitos ya no sienten ni agradecen. Pero Dios le dijo, te equivocaste porque mi poder se perfecciona en la debilidad, aleluya. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, mi amado hermano, tenemos que buscar al Señor. Dice que este hombre no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, el versículo 19. Siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Vean qué hermoso es, mi amado hermano. Ejemplos hay muchos en la Biblia.
Ejemplos hay muchos para que nosotros nos fortalezcamos en la fe, que no sean pequeños detalles que nos detengan, pequeños obstáculos que nosotros no podamos sobrellevar. Yo no sé, cualquier deseo de su corazón, si está en la voluntad de Dios, creámoslo, que Dios lo va a responder. Creámoslo, que Dios lo va a responder. Si está en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, hermanos. Nuestro trabajo es creer en Dios. Nuestro trabajo es creer en el poder de Dios. No me vaya a salir diciendo después que finalice la predicación, usted a la fuerza quiere que tenga fe. No se trata de eso, la fuerza. Se trata de que usted conozca el poder de Dios. Se trata de que usted vea los ejemplos que Dios nos pone en esta noche. Se trata de que nosotros aprendamos a vivir a la manera de Dios. Cosas difíciles están por venir y usted lo sabe. Y nosotros tenemos que tener una fe bien desarrollada para lo que venga, para enfrentar las dificultades de la vida. Recuérdese, imagínense, el primer filtro acaba de pasar, acaba de llegar a todo el mundo. Las congregaciones estuvieron cerradas por mucho tiempo. Póngase a pensar cuánta gente se ha quedado. Póngase a pensar cuánta gente no salió de su casa. Porque tenían bastante fe. Porque confiaron en Dios. ¿O por qué? Me va a decir, entonces ¿por qué nos ponemos mascarilla? Simplemente obedezcamos las reglas. El día que le digan cierre la iglesia y ya no predique, entonces ahí tenemos que mostrar otra clase de fe. Porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay 3 niveles de autoridad y usted lo sabe. El nivel de las autoridades que están establecidas por Dios, los gobernantes, los presidentes, que lo ejercen a través del ejecutivo, que lo ejercen a través del legislativo y de las fuerzas del orden. Tenemos otro nivel de autoridad que está en la casa y es bien importante. Usted como padre es la cabeza del hogar. Y tenemos otro nivel de autoridad que se llama iglesia. Y usted lo sabe, eso es establecido por Dios. Pero si algo se rompe, algo se quebranta, entonces, mi amado hermano, usted no está obligado a cumplirlo. Por eso es que cuando en los hogares, dice Pablo, si alguno se ha casado y su marido no quiere venir, no se separe, manténgase firme. Y viceversa. Porque lo primero, ¿sabe qué es? Corramos, que aquí asustan. No, mi hermano, tenemos que tener esa fortaleza, esa fe. También imagínense qué hubiera pasado cuando a este hombre o a nosotros nos pasara con lo que vivió este hombre. El único hijo ya de 100 años casi cuando tuvieron ese muchacho, el Señor le dice, ahora te vas a ir a 3 días de camino, no le vas a decir a tu mujer, lleva a tu niño de buena mañana, amarra leña, llévalo y me lo vas a ir a sacrificar al monte que yo te diga. Cualquiera de nosotros, pero Señor, si tanto que me costó trabajar para tener a este niño, ya casi los 100 años, ya casi cruzando las chanclas, y ahora me lo vas a pedir. Porque a nosotros así nos gusta contender con Dios. Nos gusta altercar con el Señor. Pero si tú me lo has dado, ¿por qué ahora me lo estás quitando, Señor? Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, obedezcamos en todo. Recuérdese lo que le dijo a aquellos allá en Deuteronomio 1. Quiero ver lo que hay en tu corazón. Te voy a pasar en el desierto para saber qué hay, si tienes fe, si dudas, si murmuras, si dices cualquier cosa. Pero nosotros, mi amado hermano, decimos, ¿dónde está la gente de fe? Aleluya, amén. Y el grito levanta todo el techo. Pero cuando vienen las pequeñas dificultades, tambaleamos. Ay, viera cómo ando, viera que mi enfermedad, ¿y quién se la está quitando? Muchas veces lo hacemos para llamar la atención. Queremos ser compadecidos.
Claro que sí, no vamos a ser insensibles. Pero muchas veces nos comportamos en esa actitud para que nos atiendan mejor. Ay, viera que ando con dolor. Mire, hermano, tómese esto. Ay, aquí, Maya, siéntese aquí, hermano. Y tal vez por dentro dice, sí, me estoy burlando de esto porque no saben nada. No debemos de actuar así, mi hermano. Este hombre le pidió el hijo y se lo dio, se lo ofreció, no dudó. Hebreos 11:30. Perdón. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en el sentido figurado, también le volvió a recibir, porque él ya estaba muriendo por la edad. Ahora nosotros pensemos, el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, para probar la fe de este hombre. Y Abraham obedece y se va 3 días de camino y ya para meterle el cuchillo en la garganta al niño, le aparece, hay una voz y le dice, no lo hagas, ya sé que me temes. Y atrás de él dice que estaba un carnero trabado en una zarza. Porque él había dicho, cuando el hijo le preguntó, papá, ¿y dónde está el carnero que vamos a sacrificar? No te preocupes, hijo, Dios se proveerá, le dijo. Qué bueno que nosotros respondiéramos lo mismo a nuestros hijos. Estamos pasando, no hay nada en el refrigerador, papá o mamá. No te preocupes, hijo, Dios se proveerá. Porque en verdad, si Dios es un buen padre, Dios no va a dejar desamparado a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No, pero a ver quién se compadece de nosotros. A ver quién manda el Señor. Como dicen que hasta el diablo usa, a ver si manda a alguien de los... Amados hermanos, nosotros tenemos que tener una fe que agrade al Señor. Recuerden lo que acabamos de leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. No podemos de otra manera agradar a Dios si no tenemos fe, ¿verdad? Imagínense, piensen esto es bien importante. El Señor le pidió a su hijo, a Isaac, porque el Señor un día, Jehová, le iba a dar al unigénito, a Jesucristo, para que su descendencia fuera salva. Le iba a proveer salvación a través de ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. Si tú, me imagino yo, esto es una versión mía, si tú me diste a tu hijo cuando lo necesitabas, yo no te voy a negar a mi hijo cuando tú lo necesites. Y ese fue el camino para que nosotros, para que se cumpliera la promesa, todas las familias serán benditas sobre la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que espiritualmente, mi amado hermano, nosotros no formamos parte de ese Israel como nación, pero espiritualmente somos bendecidos por la promesa a todas las familias de la tierra. Ahora bien, se necesita fe para derribar cualquier obstáculo en nuestras vidas. La fe derriba cualquier muralla. ¿Cuál es la muralla que lo está deteniendo ahorita? ¿Cómo se llama la muralla que usted no puede escalar? Amado hermano, ¿para qué la va a escalar? ¿Para qué anda buscando estrategias para escalar la montaña o para escalar la muralla? Espere que Dios la derribe. Esperemos que Dios la haga polvo. Muchas veces nos enfocamos más en la altura de la muralla y qué majestuoso. Me imagino yo que así como era Jericó, era una ciudad bastante grande. Y los israelitas cuando lo vieron, esta ciudad, quién sabe que podamos entrar. Y más en la condición en la que estaban, vamos a leer
lo que dice Josué, capítulo 6, versículo 1. Solamente el versículo 1. Ahora Jericó, oiga cómo estaba. ¿Cómo dice? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. No importa que las murallas estén bien cerradas. No importa la dificultad, no importa cómo se llame esa muralla. Si el poderoso Israel va con nosotros, esa muralla tiene que caer. Esa muralla va a ser hecha polvo. No importa. Piense en el problema que está pasando ahorita. Piense en la dificultad que usted está teniendo hoy. Que usted no puede ver quizás hecho realidad lo que usted tanto anhela. Pero no se desespere. No se desatienda de clamar al Señor. El Señor cualquier obstáculo Él lo va a quitar del camino. Aleluya. En Hebreos 11, versículo 30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Oiga, como dice, no dice que por la fuerza del pueblo de Israel. ¿Por qué dice que cayeron los muros de Jericó? ¿Y cuánta fuerza habrán hecho el pueblo de Israel para botar esos muros? Ninguna fuerza. Simplemente obedecieron lo que Dios les dijo. Vayan a darle una vuelta. Y lleven todas las trompetas y lleven el arca y vayan a darle la vuelta. 7 días lo van a hacer y el último día le van a dar 7 vueltas. Y cuando yo les diga, toquen las trompetas, entonces ustedes van a tocar las trompetas y los muros van a caer. Pero ¿qué tal hubieran dicho? Es que si yo voy a dar la vuelta van a decir que estoy loco. Muchas veces Dios a nosotros prueba nuestra lógica, porque muchas veces pensamos que es con la capacidad humana que vamos a obtener la victoria. Y yo quiero decirle que la fe no es nada de capacidad humana. La fe es convicción en Dios. La fe es certeza en el poder de Dios. La fe es que nosotros vamos a ver aquellas cosas que tan siquiera, mi amado hermano, en este momento no estamos viendo. Yo les he dicho a ustedes, ahí está una pantalla digital y se ríen. Vamos a ver cosas grandes. Con esos dos nos vamos. Nuestra iglesia verá cosas grandes, mi amado hermano. Pero necesitamos mantenernos en oración. Aleluya. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, Hebreos 11:30. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Oiga bien, y Rahab era una mujer prácticamente de la vida loca. ¿Y sabe qué? Ella fue la que se salvó. ¿Sabe por qué? Porque su corazón lo puso en el Señor. O sea que Dios cumple su palabra. Él ha venido, la luz ha venido para que la gente no se pierda. Él ha venido por los pecadores, por las rameras, le dice, por las prostitutas, por todo aquel que se quiere arrepentir. La gente se cree justa y dice, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero todos necesitamos el arrepentimiento. Esta mujer, mi amado hermano, obedeció y creyó en el Señor y fue salva. Se salvó de aquella situación. Tanto es así que de su descendencia, el día que usted estudie más la Biblia se va a dar cuenta que desde ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no excluye a nadie, para que se den cuenta. El pueblo entonces se enfrentó a esas murallas físicas que le impedían entrar en la tierra prometida. Ahora nosotros las murallas que tenemos no son físicas, pero sí hay murallas que son espirituales y necesitamos derribarlas. ¿Sabe cómo las vamos a derribar? De rodillas. Mostrándole al Señor esa fe, esa certeza. El Señor le dijo a Josué, en el versículo 2, Josué 6:2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Él creyó esa promesa, Josué.
Si este hombre no hubiera creído lo que Dios le había dicho, no hubiera accionado y no hubiera llegado a la conquista de la tierra prometida. Rodearéis la ciudad por todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Nos damos cuenta entonces que las murallas cayeron. Y por último, mi amado hermano, nuestro galardón, si usted se decide a creerle ahora al Señor y a fortalecer su fe, el galardón que Dios nos ofrece es tan grande. Fíjese, nosotros decimos esta frase y somos conformistas en este sentido. No importa que pase el examen aunque sea de barriga. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cómo vas en las clases? Ay, bien, más o menos. Con solo que pase de barriga me conformo. Con solo que pase rayadito, no importa. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta estudiar. Queremos que esté a la par el otro dándonos copia. Yo quiero decirle, cuando usted se enfrente a la dificultad y pruebe su fe, allí nadie le va a dar copia. Usted tiene que ejercitar su fe. Hay momentos difíciles en la vida y solamente usted y nadie más va a mostrarle lo que cree en el Señor. ¿Y qué pasa? Imagínense, ¿qué pasa si en una de esas nosotros no obtenemos lo que andamos buscando? ¿Caminaríamos como el cangrejo? ¿O nos mantendríamos firmes? Porque mucha gente se enoja con el Señor porque no le responde, primero, de la manera que quiere. Segundo, en el tiempo que quiere. Y tercero, a la manera de las bendiciones que quiere. Y el punto no es ese. Hay gente que está aquí que dice que nunca vieron lo que ellos anhelaban, pero nunca dejaron de creer. De esa gente necesitamos ser nosotros. El Señor nos promete que si dejamos todo atrás, Él nos va a bendecir. Él nos ha provisto ya para que nosotros vivamos bien en esta tierra. El problema es que nosotros no vivimos bien porque no administramos bien los bienes que Dios nos da. Malgastamos la provisión de Dios para otras cosas. El día que nosotros aprendamos a ser buenos mayordomos, y como dice la palabra, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Gastamos pero en cosas que son pasajeras y terrenales. Pero si nosotros aprendiéramos a vivir como la palabra de Dios dice sabiamente, viviendo un día a la vez, yo le garantizo, mi amado hermano, que viviéramos distinto. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué dice el versículo 37? Imagínense que algún apóstol de la prosperidad utilizara estos pasajes para predicar, no recoge nada. Gente malvada, gente perversa que solo quiere llenar sus bolsillos. Quiere apelar, imagínense, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que todo está controlado. Decreto que el virus se termina ahora. Pasaron 2 meses, 3 meses y la cuestión más empeoraba. Y la gente corriendo llevando billetes.
Si esta gente predicara todo lo que la palabra de Dios dice, mi amado hermano, no hubiera gente débil dentro de las congregaciones. Porque la gente se corre cuando llega el momento de la prueba. Porque la gente dice, a mí no me han predicado eso, a mí me han predicado que yo voy a ser prosperado, a mí me han predicado que yo voy a ser victorioso, a mí me han predicado que yo no me voy a enfermar, a mí me han predicado que a mí no me va a faltar la harina, a mí me han predicado que no va a escasear el aceite, a mí me han predicado que soy cabeza y no soy cola. Aleluya, el pueblo salta y se emociona, pero no quiere dejar el pecado. Dios no bendice a nadie así, mi hermano. Para que nosotros seamos bendecidos, primero tenemos que estar bien delante de nuestro Dios. Si queremos ser bendecidos a la manera de Dios. De lo contrario, no somos bendecidos. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. No dice Calvin Klein ni todo lo demás. Pieles de cabras. Pobres. No dice ricos. Angustiados. Maltratados. Y a veces nosotros con una pequeña cosa que nos digan nos sentimos ofendidos. Se nos olvida cuánto tiempo hemos pasado ofendiendo nosotros a Dios con nuestro estilo de vida. Con una palabra que se le habló un poco fuerte, quizás su estilo no es que le hablen fuerte, o quizás usted la sintió muy directa y eso le ofendió. Pero estos hombres no desmayaron, se mantuvieron firmes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, oiga lo que dice el versículo 38, oiga, esto tenemos que anhelar. Yo sé que nosotros no vamos a pasar ni estamos pasando esta clase de situaciones, pero que nuestro anhelo sea siempre lo espiritual, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por los Marriott, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué hermoso fuera, mi amado hermano, que todo en la vida fuera color de rosa. Recuérdese que este mundo está gobernado bajo el príncipe de la potestad del aire, y del momento que usted viene a los pies de Cristo, usted se vuelve enemigo de Satanás. Si usted no tiene claro eso, está perdido. Desde el momento que usted entrega su vida a Cristo, el enemigo lo anda vigilando. El enemigo quiere robar sus bendiciones. El enemigo quiere que usted esté enfermo. El enemigo quiere que usted esté débil. Quiere que esté desanimado. Quiere que no prospere. El enemigo lo quiere aplastar, en pocas palabras, porque su propósito es hurtar, matar y destruir. Pero para eso ha venido Cristo, a destruir las obras del diablo. Aleluya. Para eso vino nuestro Señor. Y si usted cree en las promesas, el Señor lo aplastará como poderoso gigante. ¿Vivimos momentos malos? Claro que sí. Pero aún en la oscuridad nosotros debemos de brillar con esa luz de Cristo en nuestro corazón. Aleluya, nuestro galardón es grande, hermano. Versículo 39. Y acá si finalizamos por si alguno está desesperado. Y todos estos, versículo 39. Aunque alcanzaron buen testimonio, oiga bien, mediante la fe, ¿cómo dice? Y esto es donde muchos creyentes flaquean, donde muchos creyentes llegan a este punto y retroceden. Por eso yo le estoy predicando ahora estos pasajes. La iglesia debe tener fe y debe ser una iglesia de fe. Pero nosotros no podemos cambiar la voluntad soberana de nuestro Dios. Él sabe qué es lo que hace con nosotros. Yo digo, imagínense que inclusive hasta se puede convertir en pecado
Cuando, por ejemplo, el Señor hace algo en un pariente de nosotros o en la familia de nosotros y nosotros todavía estamos en contra de la voluntad del Señor, extrañando aquella situación que teníamos porque tanto la queríamos y le estamos diciendo, Señor, ¿por qué te la llevaste? Señor, ¿por qué lo hiciste? Señor, ¿por qué me lo has hecho a un lado? Señor, ¿por qué lo apartaste? Estamos en contra muchas veces de la voluntad de Dios. Si el Señor se lo lleva, si el Señor se lo quita, si el Señor lo pone en otro lado, porque Él es soberano. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es duro? Es duro. Pero no podemos pleitear con la voluntad de Dios. Él es un Dios soberano. Y Él lo hace porque cada uno de nosotros tiene que vivir en esta tierra. Y tiene un ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir en el caso de la vida. Pero de igual manera, como siervos del Señor, nosotros estamos destinados a dar fruto. 30, 60 o 100 por uno. También el Señor dice, no todos lo van a dar. A todos los he capacitado con algo. Alguno va a producir bastante, otro mediano y el otro va a enterrar su talento. Con la boca es fácil comprometerse con Dios. Pero nosotros no somos de la gente que retrocede. Nosotros somos de los valientes, de los esforzados, de los hombres que han esperado, amados hermanos, las promesas de parte de nuestro Dios. Estos no alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor les hubiera dado antes lo que a nosotros nos ha dado, ¿dónde hubiéramos quedado nosotros? Por eso el Señor habla de diferentes maneras. Uno estaba trabajando y llegó a las 10, otro llegó a la tarde, otro llegó a las 5 de la tarde, y le dijo, páguenles a todos igual. Los postreros serán primeros. ¿Y sabe qué? Le dijo, yo hago de lo mío lo que yo quiero. Porque ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué le pagaste lo mismo a ellos si no han trabajado mucho? Así es nuestro Dios. ¿Sabe cómo es? Soberano. Y Él va a hacer con nosotros lo que Él estime. Nosotros como buenos hijos tenemos que ser simplemente obedientes. Póngase de pie, mi hermano. Y vamos a leer estos pasajes que nos van a fortalecer mucho en esta hora. Hebreos 12, 1 y 2. Estos pasajes tienen que darnos fuerza a cada uno de nosotros. Yo quiero que lo leamos todos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la tierra y ahora es exaltado porque Él venció, padeció obediencia. Y nosotros, mi amado hermano, tenemos que seguir ese mismo camino. Nuestro Dios nos quiere bendecir. Nuestro Dios está hablando a su iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia fuerte, una iglesia que cree en las promesas de Dios. Ya no estamos en tiempos, mi amado hermano, y que solamente lo escucha y lo deja ir. Atesórenlo en su corazón, guárdalo en su corazón. Vienen días difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos malos y nosotros tenemos que ser gente fuerte en el Señor. Solo los fuertes, mi amado hermano, van a pararse firmes aún en las vicisitudes o las dificultades de la vida. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos la gloria y te damos la honra, Señor bendito. Te damos la alabanza a ti, Padre poderoso. Reconocemos que en ti está la vida, en ti está todo, Señor.
Dios del cielo, ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor. El camino, Señor amado, no es fácil, Señor.